Vamos a leer desde el versículo 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Vamos a orar. Padre amado, nosotros rogamos que tú en medio nuestro edifiques a tu iglesia. Tú nos concedas tener una sola base en nuestro fundamento, que sea Cristo nuestro Señor, el Salvador, que sea Cristo tu Hijo amado, que no tengamos otro fundamento, que no aspiremos a nada más. Permítenos, Señor, poder comprender la anchura y la profundidad y la altura de tu amor y de cómo Él es la roca que muchos han desechado, pero es la roca de salvación para todos. Alabamos tu nombre y rogamos que tú seas con nosotros en esta hora. En Cristo nuestro Señor. Amén. Edificaré mi iglesia. Este es el título, el mensaje. Notamos aquí que el Señor Jesucristo, en un tiempo en que su ministerio ya iba con cierta decadencia, fruto de la persecución de los fariseos, y había tenido un cierto auge, un cierto avance, donde aparentemente muchas personas le seguían. Ha llegado un tiempo en el que ha sido bien cercado por los fariseos. Y él continúa su trabajo de discipulado con estos 12 hombres. Continúa trabajando con ellos y colocando el fundamento que era el fundamento que la iglesia misma iba a recibir. El fundamento que él colocara en estos hombres, en su mente y en sus almas, será el fundamento que nosotros recibiríamos más adelante. De ahí que él trata con ellos de una manera muy particular y les hace una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué piensa la gente de mí en la calle? Y la respuesta de ellos fue bien sencilla. Tiene mucho que ver con lo que aún hombres que le perseguían pensaban de él. Algunos dicen que tú eres Elías, otros Juan el Bautista, Jeremías, uno de los profetas. La gente estaba completamente confundida de quién era este hombre. Hacía milagros, entraba y salía, era una persona humilde, era un maestro de la palabra de Dios. Sin embargo, la gente estaba confundida porque también esperaban el cumplimiento de la promesa de Dios. Esperaban que algo grande sucediera con la presencia de Juan el Bautista, o con la presencia de Elías, o con la presencia del Cristo. Lo esperaban. Estaban al acecho de que se cumpliera la palabra del Señor. Sin embargo, con este hombre estaban muy dudosos. Había muchas personas que seguían al Señor Jesucristo por diferentes causas. Porque multiplicó panes, porque sanó a un niño, porque puso a caminar a un cojo, porque hablaba palabras muy profundas, muy bonitas. Y la gente lo seguía por eso, y por esa causa el Señor Jesucristo trata con sus discípulos, y de una manera muy especial, amado hermano, trata también con nosotros. Porque este fundamento, la respuesta a esta pregunta, define mucho la fe y la salvación de quien responde.
La respuesta a esta pregunta define el fundamento mismo de la iglesia. Si una persona no puede responder a la altura de lo que Pedro mismo respondió, posiblemente no sea creyente. Posiblemente esté en una nebulosa donde él ha creído que era cristiano durante mucho tiempo. Todo aquel que pensara que Jesucristo era Elías, estaba perdido. Todo aquel que pensara que él era el gran Juan el Bautista, estaba condenado, porque él no era Juan el Bautista. Todo aquel que pensara que él era un buen hombre, un gran maestro, también era un impío. Porque él no vino con ese propósito de demostrar que fuera un gran maestro. Su vida y su ministerio no hablaban de que él era un simple buen maestro, a la altura de otros. Él era mucho más. Su vida mostraba una gloria que reflejaba la misma gloria del Padre. Sus actos eran portentosos. Su compasión, su bondad, su predicación era algo sin igual. Todo aquel, por lo tanto, que estaba muy confundido de quién era él, estaba básicamente definiendo o exponiendo cuál era su fe. ¿Cuál era su fe? La respuesta a esta pregunta definiría la salvación o la perdición del hombre que respondiera. Definiría si ese hombre estaba perdido o salvado para siempre. Pero también mostraría el único fundamento sobre el cual nosotros o cualquier iglesia debe de estar sustentada. Pedro le respondió al Señor Jesucristo. Cuando Cristo le preguntó, ¿y vosotros? ¿Y ustedes, mis discípulos? ¿Qué dicen de mí? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro inmediatamente responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Pedro no tenía confusión en su mente. Para Pedro estaba bien claro quién era Jesús. Para Pedro era bien claro que él era el Cristo. Y la palabra Cristo significa allí el Mesías, el ungido de Jehová. Dios, cuando ungía a un hombre, lo preparaba para un oficio. Ungió a David cuando estaba pequeñito para ser rey de Israel. Ungió a Aarón para hacerlo un sacerdote, para llevar ofrenda delante de Dios. Y Cristo mismo era el ungido de Dios. Cuando Pedro decía que Jesús era el Cristo, estaba hablando en un momento muy particular. Estaba hablando en un momento de algo que realmente todo el mundo esperaba. Al Salvador, al ungido, al Redentor, el prometido. Sin embargo, el momento en que Pedro lo dice era muy importante. El momento en que el Señor Jesucristo era menospreciado por los fariseos. Es decir, no estaba en un ascenso en su popularidad, estaba en un descenso en su popularidad. Él no era una persona popular en el sentido de que los fariseos lo buscaban para tomar su autógrafo o para invitarlo a su casa porque era una persona importante. No, no era eso. En el momento en que Pedro dice estas palabras, él se mostraba como un hombre frágil y débil. Un hombre común y corriente. Pero es en este momento, cuando Pedro, guiado por Dios mismo, reconoce que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Pedro reconoce que él era el Mesías, que él era el escogido de Dios, aquel que era hijo de Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, hablando en singular, no de sus hijos, sino en uno de tus hijos, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Estaba hablando de Jesucristo, como lo dice Gálatas 3:16. Estaba hablando de Jesucristo mismo. Sin embargo, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, está diciendo, tú eres ese hijo de Abraham, que Dios prometió para nuestra bendición y salvación.
Cuando él decía, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios, está diciendo, tú eres aquel del cual se prometió a mi padre Israel que nos salvaría. Tú eres aquel del cual se tipifica en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, donde el cordero era partido, inmolado y su sangre era puesta en el dintel de la puerta, para que Dios pasara por alto esa casa y no matara al primogénito. Porque el primogénito de Dios era muerto. Tú eres ese. Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Pedro estaba haciendo un reconocimiento importantísimo. No hay muchos salvadores. No hay muchos mediadores. No hay muchos hombres que puedan ser mediadores entre Dios y los hombres. Hay uno solo, Jesucristo. Y eso es lo que Pedro está reconociendo aquí, hermanos. Pedro está diciendo, tú eres el único redentor y salvador, el Mesías prometido por Dios. En ti se ha cumplido la promesa de Dios. Cuando Pedro dice esto, está siendo exclusivo. Está excluyendo a todos los demás. Pedro está excluyendo la salvación a través de Buda, Mahoma, la Virgen y todos los otros que se levantan, o mejor dicho, que los levantan como mediadores, como salvadores. Pedro está excluyendo y diciendo, tú eres aquel del cual Dios habló. De más nadie Dios ha hablado como tú. ¿De acuerdo? Por lo cual el Cristo o el Mesías ya estaba entre ellos. Y cuando Pedro reconoce esto, está diciendo grandemente que la salvación de Dios ya estaba entre ellos. La bendición de todas las naciones había llegado al mundo. Y precisamente, quien no puede reconocer a Jesús como su único Salvador, como el único mediador, está condenado por las Escrituras. Está condenado por las Escrituras. No hay muchos salvadores. No hay muchos caminos para la salvación. Hay un solo camino. Hay un solo mediador. Y eso es lo que Pedro está señalando aquí, hermanos. Tú eres el único camino de salvación. La única puerta de entrada al cielo. Tú eres el Mesías. Este reconocimiento hablaba de la fe de Pedro. Este reconocimiento, esta confesión de fe, hablaba de la esperanza que él tenía, de que ese al que él servía y seguía era su Mesías, era su Salvador. Y tú deberías de preguntarte, o mejor dicho, deberías de responder a la pregunta, ¿qué dices tú de Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Es un buen hombre? Pues estás condenado. Es una persona maravillosa y amable, un gran maestro. Estás condenado. Una persona que vino a hacer milagros y que trajo mucho bienestar y paz al mundo. Estás condenado. Estás condenado. Si Jesucristo no es el Mesías, el único Salvador tuyo, estás condenado. Porque no hay otro Salvador. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. No hay otro mediador. Abraham lo esperó, Isaac lo esperó, Israel lo esperó. Todo el pueblo espera tu llegada. Cuando tú llegues, llegó la salvación. Pedro está diciendo, tú eres el Cristo. Tú eres el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero en segundo lugar, Pedro también decía, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esta es una expresión muy solemne, lo cual significa que Jesús era y siempre será el Hijo de Dios. Si nosotros nos ponemos a compararnos entre unos y otros, veremos que nuestros hijos tienen semejanza a nosotros. Y notaremos que de verdad se parecen a nosotros. Si cuando Pedro dice que Él es el Hijo de Dios, está diciendo que Él es Dios, que posee la misma esencia del Padre, que posee la misma esencia del Espíritu Santo, que ambos son el mismo y el único Dios verdadero.
En una sociedad monoteísta, esas palabras eran dignas de herejía y de muerte. Ese reconocimiento de Pedro en una sociedad como la sociedad judía era para que apedrearan a Pedro. Él se la estaba jugando ahí. Pero la verdad es que el Señor Jesucristo había dado testimonio de eso y de mucho más. El Señor Jesucristo había dado testimonio de que Él era el Hijo eterno, el único Hijo eterno de Dios, del vivo Dios, del Dios verdadero. A diferencia de los ídolos muertos, Él es la única fuente de vida. Él mismo le dijo a Marta, Marta también lo reconoció cuando iba de camino hacia la resurrección de su hermano Lázaro. Señor, yo sé que la resurrección mi hermano va a despertar y se va a levantar. Y el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la vida. En su mano está la vida y la muerte. Él da vida y Él la quita. Él es el creador. Pedro está reconociendo que Él como Hijo de Dios es el creador, el todopoderoso, el lleno de gracia y de verdad, el invisible, el glorioso, el eterno, el incomparable, el creador. Pedro estaba delante de aquel al que él señalaba como el Hijo del Dios viviente. Para cualquier judío, eso era herejía, idolatría y había que apedrearlo. Y cada vez que el Señor Jesucristo, lo puede ver en el Evangelio de Juan, cada vez que el Señor Jesucristo decía que Él era Hijo de Dios, lo iban a apedrear. Cada vez que decía algo con referencia a su parentesco con el Padre, apedréenlo. ¿Y por qué me van a apedrear? ¿Por cuál de las buenas obras? No por las buenas obras, por lo que tú dijiste. Porque al decir que tú eres hijo de Dios te hace semejantes a Dios. Y nadie es como Él. Y verdaderamente es así. Nadie es como Dios, solamente el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es como Él, porque son el mismo Dios. Son un solo Dios. Pedro reconoció en Jesús el mismo poder y autoridad de Dios. Cuando Pedro vio al Señor Jesucristo caminar sobre las aguas y le dijo, Señor, di que vaya. Ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Mire, él sabía que no era él que estaba caminando. No era por su poder y su autoridad. Oh, yo el gran apóstol. Como algunos tienden a fanfarronear, los grandes apóstoles. Camina por las aguas, ven. Pedro caminó por encima de las aguas, porque el Señor Jesucristo lo llamó, ven. Él demostró ser quien decía. Él lo demostró. Su poder y deidad eran reveladas de forma excelente. ¿Quién puede ser como Él? El Mesías prometido y el Hijo de Dios. Estaba allí delante de Pedro y Pedro lo señala. La pregunta sigue estando allí. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué dices de Jesús? ¿Podrías tú decir de Jesús que es realmente Dios? ¿Puedes tú decir que Él es el único Salvador? ¿Sobre qué está fundada tu fe? Porque ese es el fundamento de la fe de Pedro. Ese único y sencillo fundamento era el fundamento de la fe de Pedro. Pero ¿qué tú dices de mí? Y le dio respuesta. ¿Y tú qué dices del Señor? Si Jesucristo para ti no es Dios, si Jesucristo para ti no vino en carne, si Jesucristo para ti no es el único Salvador, tú estás condenado. Porque mientras tú pienses, como muchos, que Él es una buena persona, un gran maestro, no has caído en el punto de que Él es el único Salvador. No has caído en el punto de que Él es Dios y Él tiene poder para decir a la muerte, como lo dirá cuando venga por segunda vez, entrégame a mis hijos. Y los muertos se levantarán.
Es con la voz de Él. Viene con trompeta. Es con su voz. Y cuando Él nos llame, miren, nos levantaremos como que nos estamos despertando. Todo lo que estemos enterrados en ese momento, nos levantaremos como que... ¿Qué es lo que está pasando? Porque Él nos va a llamar y le vamos a oír. Los muertos oirán su voz. Mire, aunque yo le grite a cualquiera de los... Yo voy al cementerio de la Máxima Gómez, al que yo le grite no me va a oír. Porque no hay poder ni autoridad en mí. Yo no soy nadie. Ahora, cuando Cristo llamó a Lázaro, salió atamarrado. Salió como Él pudo, pero salió porque el Señor lo estaba llamando. Lo llamó y Él regresó de la misma muerte. Ese es el Hijo de Dios. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Cuál es el fundamento de tu esperanza? Porque si no es Cristo, únicamente, solamente Cristo, estás condenado. Todas las falsas y heréticas religiones que andan por ahí, que se hacen llamar religiones, que añaden al evangelio alguito, ya son mentiras. Todo aquel que añade a la salvación, además de la fe en Cristo, las buenas obras, su sacrificio, el haber servido bien a los niños, el ser un buen padre, una buena madre, el ser un buen hijo, está condenado. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Ah, bueno, pues yo me voy de esta iglesia. En vez de salir corriendo, lo que deberías de examinar el fundamento de tu casa. En los días que el ciclón María andaba por ahí, y los otros que andaban por ahí, los prudentes y sabios, ¿sabe qué hicieron? Chequearon su casa. Vieron las columnas, la movieron, está firme. Fueron a ver si el cético estaba bien, a ver si había algo en el techo, y organizaron su casa, y donde estaba flojo, atornillaron, pegaron, echaron cemento, arreglaron. Ahora sí está firme la casa. En vez de salir huyendo, eso es lo que tenemos que hacer. Si tu fundamento no sirve porque no es Jesucristo, no es para que salgas corriendo de aquí. Es para que ahora construyas tu vida sobre Jesucristo. Porque hay esperanza para ti. Si estás aquí, si estás escuchando, hay esperanza para ti. Porque de lo contrario, si tu fundamento es alguien u otra cosa fuera de Jesucristo, el cual es el Cristo, el Mesías, el único mediador entre Dios y los hombres, el cual es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, si no es Él, estás condenado. Todo el que pensaba que Jesús era Juan el Bautista, estaba condenado. Que era Elías, estaba condenado. Porque la salvación no venía por Elías ni por Juan el Bautista. Venía por el mediador. Venía por el Cristo. Venía por el Mesías. En último lugar, amados hermanos, podemos notar aquí nuestro llamado a edificar sobre este fundamento. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El fundamento nuestro, amados hermanos, es esta enseñanza, esta doctrina poderosa de que Cristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Algunos piensan que la roca sobre la que usted está hablando era Pedro mismo. Pero entonces, si usted lee un chisme para adelante, usted va a dar cuenta que Pedro, cuando el Señor Jesucristo comenzó a hablarle de su muerte, le comenzó a reconvenir, a decir, Señor, ¿cómo es posible que te pase eso? ¿Cómo es posible que tú mueras?
Y miren las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro. Versículo 23. De ese mismo texto, Mateo 16. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El mismo Pedro. El mismo Pedro que anteriormente había testificado, sí, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Ahora recibía tremenda amonestación pública ahí. Y hasta le pusieron el apellido de Satanás. Entonces usted me va a decir a mí que el fundamento le iba a poner, el fundamento de la iglesia iba a ser un pecador como Pedro. La iglesia va a estar sobre un hombre pecador. Eso es ilógico. Ahora, si tú me dices a mí que la iglesia va a estar colocada sobre un fundamento que no se puede mover, que es firme y que es eterno, el Hijo de Dios, entonces sí te creo. Porque ese es el fundamento sobre el cual nosotros, la iglesia y todas las iglesias del mundo tienen el mismo fundamento. Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el Hijo de Dios, del Dios viviente. Ese es el fundamento que los apóstoles ellos mismos recibieron y fue el fundamento que colocaron en la iglesia. 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. No hay Pedro, no hay Pablo, no es Juan, no son los apóstoles. No hay otro fundamento. El fundamento es Jesucristo. Si el fundamento de tu salvación no es Jesucristo, estás condenado. Eternamente condenado. Si no tienes un solo fundamento. La iglesia adquiere su importancia en este mundo de su unión con Cristo. La iglesia adquiere su relevancia en este mundo de su unión con Cristo, de la fe en el Hijo de Dios, de someterse a la palabra de Cristo. Y ahí es que la iglesia toma su poder, su fuerza, su fundamento, es Cristo. Pero también adquiere su llamado a hacer obras, a ser discípulos del mismo Cristo, Mateo 28:19. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Es decir, el fundamento y la autoridad que tenemos para ir a predicar la palabra de Dios es el mismo. La autoridad que Él posee sobre todas las cosas, luego de su resurrección. La iglesia adquiere su importancia de su unión vital con Jesucristo al mantenerse sobre ese fundamento y al proclamar la gloria de su Señor y su Salvador. Vosotros seréis testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de Él. De que el Hijo de Dios se hizo hombre. De que el Hijo de Dios es la promesa, la única promesa de salvación, el único mediador entre Dios y los hombres, el Hijo de Dios, 100% hombre y 100% Dios, el Hijo de Dios. Entonces aquí Pedro nos está dando un fundamento poderoso, o mejor dicho, Cristo nos está dando un fundamento poderoso sobre la cual nosotros podemos edificar mi vida, nuestra familia, el mundo, la iglesia. Todo lo podemos edificar sobre ese fundamento. Vosotros seréis miembros de la iglesia si estáis unidos a Cristo. Seréis miembros de una iglesia, de una iglesia verdadera, si esa iglesia está unida a Cristo. Pero el día que la iglesia se separe de Cristo, es una sinagoga del diablo. El día que tú o yo nos separemos de Cristo, estamos condenados. Porque el Salvador es Él. Y de Él hemos recibido toda bien y toda dádiva y todo don perfecto. Es de Él que desciende. Nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20.
Jesucristo es la piedra principal del ángulo. No habla de Pedro por ningún lado. No va a encontrar en ninguna parte de la Biblia, en un solo versículo que apoye eso de que Pedro es el fundamento de la iglesia. No lo va a encontrar por parte. Sí va a encontrar que Jesucristo es el fundamento. Sí va a encontrar que Jesucristo es el Salvador y que no hay esperanza fuera de Él. Eso sí lo va a encontrar. Por esto, amados hermanos, nos estamos llamados a edificar la iglesia con la palabra de Cristo leída cada domingo hasta que Cristo venga. Estamos llamados a edificar la iglesia con la palabra de Cristo orada, predicada, cantada cada día hasta que Cristo vuelva. Hasta que Él venga, tiene que hallarnos haciendo así. Haciendo la obra de Él, predicando su nombre, exaltándole a Él, glorificándole a Él, viviendo para su gloria. Él es el fundamento de nuestra vida, no solamente de la iglesia, de la asamblea, de los santos que están aquí, no, de cada hombre y de cada mujer, de cada hombre y de cada mujer. Él es el fundamento, no se puede poner otro fundamento. Porque todos los demás son de invención humana. Son un invento de los hombres. Queridos hermanos, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué tú dices sobre Jesucristo? Yo escuchaba esa pregunta en otro momento. ¿Qué dices de Jesucristo? Bueno, él es una buena persona, él hizo muchas cosas buenas. Está condenado. Él no es tu Señor y tu Salvador. Tú no lo reconoces como el Hijo de Dios. Para ti no hay esperanza. Esta respuesta nos dice en qué lugar está Dios, en qué lugar está el Salvador en mi corazón. La respuesta a esa pregunta, si se te hace muy difícil responderla, te dice claramente hacia dónde vas, quién eres y la esperanza que ahora mismo abrigas. ¿Quién eres? Un inconverso. Porque Él no es tu Mesías, Él no es tu Salvador. ¿Hacia dónde vas? A dar cuenta por tus pecados delante de un Dios airado. ¿Y qué te espera? El infierno. Todo lo demás, amados hermanos, Pedro lo excluyó. Si Pedro hubiera dicho, bueno, hay que ver, tú sabes, porque hay personas que están sinceramente equivocadas. Hay mucha gente que ha caído atrás delante de gente que se proclama como Salvador. Pedro no mencionó nada más y lo señaló a él como el único Salvador, como el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti en tu corazón, en medio de tu tribulación y necesidad? ¿A dónde vas? ¿A quién clamas? ¿Quién es tu deleite cada día? ¿Quién es? ¿Ha dejado de ser el Señor, el Salvador? ¿Quién es para ti? Porque para Pedro no había otra opción. Por eso que un día se estaban yendo todos los discípulos, todos los que fueron por los panes, por los peces, por los milagros. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a hablarle fuerte, comenzaron a irse ofendidos. Pedro le dice, señores, ¿se están yendo los discípulos? Y la respuesta del Señor fue muy sencilla. Si tú quieres, tú te puedes ir también. Y la respuesta de Pedro fue también muy sencilla. ¿A dónde iremos? ¿A dónde voy a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna.
Tú eres la fuente de la salvación. Tú eres la vida. ¿A dónde voy a ir? ¿Crees tú que hay otras fuentes de vida? ¿Crees tú que hay otros caminos? Si lo crees, estás condenado. Porque hay un solo camino, una sola entrada para llegar al Padre. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: nada podéis hacer apartado de mí. Nada. Que el Señor nos conceda poder examinar el fundamento que tenemos. No somos salvos por lo que otro hace o por el servicio que ofrecemos, porque mi mamá era cristiana. Somos salvos por la fe que tenemos en Cristo. ¿Tienes tú ese fundamento? ¿O todavía andas buscando a un Salvador? ¿Todavía estás confundido, confundida con tanta gente que dice tener la verdad? Hay muchos engañadores, pero hay un solo camino. Hay muchos engañadores, pero hay una sola verdad. Hay muchos engañadores. Pedro dijo: tú eres el Cristo. Y cuando lo halló, no lo dejó. Que Dios nos conceda a nosotros poder examinar, ver en qué pie estamos parados. No sea que mañana nos sorprendamos. No sea que mañana nos sorprendamos con tristeza de que nunca hemos andado. ¿Qué hizo Pedro cuando recibió a Cristo? Le siguió. ¿Por dónde van tus caminos? ¿Más lejos de Dios o más cerca de Él? Examinémonos con transparencia, con sinceridad, y que Dios nos conceda volver al único fundamento que es eterno y sólido, el Hijo del Dios viviente. Que Dios te conceda no salir de aquí hasta que tú arregles tu condición delante de Dios, tu estado espiritual, tu muerte, tu ceguera. Tú puedes clamar al Hijo de Dios. Tú puedes clamar y suplicar: ayúdame a verlo porque no lo veo. Abre mis ojos. Concédeme entender esto. ¿Por qué Pedro dijo eso? Permíteme tener esa fe de esos hombres que iba más allá de la muerte. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame. Ora, clama al Señor para que Él dé respuesta a esa gran necesidad que tú tienes. Porque no hay mayor necesidad que la salvación. Vamos a orar. Padre, nosotros clamamos para que tú nos bendigas y sostengas. Concédenos evaluar no solamente nuestras vidas, sino aún nuestros ministerios, nuestra iglesia, a la luz de tu palabra, de cuál es el fundamento que poseemos, sobre qué estamos edificando nuestras vidas. Ayúdanos a tener cuidado de nosotros y examinar lo que estamos enseñando a nuestros niños. ¿Qué fundamento le ofrecen en el mundo? Lo que ven por la televisión. Ayúdanos a examinarnos, Señor, para ver qué nosotros mismos estamos dando de alimento espiritual a nuestras familias. ¿Hacia dónde los guiamos? Oh Dios, trae un despertar en nuestras almas. Avívanos en tus caminos. Y mira a aquellos que aún no te conocen. Permíteles que como Pedro, concédeles que como Pedro, puedan decir que Cristo es el único Salvador, el único mediador, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por Cristo nuestro Señor clamamos. Amén.